Buenos días. Bueno, vamos a seguir con el curso de Milagros Explicados. Con el capítulo 10, los ídolos de la enfermedad. Y justamente ahora estamos en la sección 3, que es el Dios de la enfermedad. Pero fíjate que en el curso dice Dios con la D minúscula, la chiquitita. No el Dios verdadero que va con la mayúscula. ¿Qué tema este de la enfermedad, no? Porque claro, nosotros creemos que la enfermedad solo se refiere a que estamos enfermos del cuerpo. Pero resulta que el curso viene y me dice, no, mira, la única enfermedad que hay es de la mente. Solo la mente enferma. Entonces, claro, nos encontramos con esta noticia, ¿no? Y nos damos cuenta que la única enfermedad es creernos separados de Dios. Claro, esto lo tenemos que aceptar. Primero lo tenemos que experimentar para después aceptarlo, porque no es sencillo. Nosotros siempre queremos que nuestro cuerpo se encuentre bien, y en realidad la que se tiene que encontrar bien es nuestra mente, porque si no nuestro cuerpo no se va a encontrar bien, ¿no? O también puede ser que nuestro cuerpo no se encuentre bien y nuestra mente esté bien, porque tampoco es, ¿cómo se llama esto? Una regla que tiene que ser así, porque por ejemplo podemos ver una modelo, ¿no? Bella, hermosa, y no sabemos si su mente, eso no indica que su mente esté sana, ¿no? Entonces con esto hay que tener mucho cuidado, porque los egos vieron cómo somos, ¿no? Egos. Se me paró los pelos acá, bueno, chatar un poco. Bueno, yo resulta que encontré, acá hay un librito de Wapnick, que esto lo podés descargar gratis de internet, se llama Artículos sobre un curso de milagros. Y tiene varias cosillas, entre ellas explica que en Wapnick las reglas para tomar decisiones, que con ese material hice el video de las reglas para tomar decisiones. Bueno, y en esta partecita dice el significado de la enfermedad. Y bueno, te voy a ir leyendo algunas partecitas y vamos a ir viendo para que entendamos bien lo que es esto de la enfermedad, porque si no, seguimos anclados en los antiguos conceptos. Bueno, ¿para qué me sirve la enfermedad?, me dice Ken. Sirve al propósito del ego de dirigir nuestra atención hacia el efecto que queremos y no hacia la causa, y hace que el cuerpo le parezca real, autónomo a la mente y por lo tanto fuera de nuestro control. Claro, cuando nuestro cuerpo se enferma nos sentimos impotentes, ¿sí? Queremos que el cuerpo se cure y nos parece que es algo que se nos hizo, que se nos castigó, que nos castigaron, una enfermedad, ¿no? Como queremos ser este cuerpo. Entonces, ahora nos da una definición que dice: la enfermedad es un conflicto en la mente que se desplaza sobre el cuerpo. Independientemente de los muchos conflictos aparentes que nos acosan, en realidad solo hay uno: el conflicto entre el ego y Dios. En verdad no existe tal conflicto, pues Dios ni siquiera conoce la existencia de lo que es inherentemente ilusorio. Para el ego, no obstante, la guerra en contra de Dios es muy real, y mientras más nos identifiquemos con su sistema de pensamiento, más nos identificaremos con la creencia de que nuestra mente es un campo de batalla. Este conflicto descansa sobre la creencia en la separación, la cual nuestra culpa nos recuerda continuamente. La enfermedad, por lo tanto, es la proyección de esta culpa, la misma dinámica que observamos en la ira, donde la culpa en nuestras mentes se proyecta sobre los cuerpos de otras personas. En la enfermedad, esta culpa se proyecta sobre el nuestro. Para el ego no existe diferencia acerca de quién es el objeto de su proyección, mientras alguien pueda servir para distraernos del verdadero hogar de la culpa en nuestras mentes. Esta proyección de la culpa se puede entender de tres maneras. Primero, al atacarnos a nosotros mismos, el ego procura expiar, con minúscula, nuestra naturaleza pecaminosa y expresa nuestra negociación inconsciente con Dios
de castigarnos a nosotros mismos en vez de permitir que Dios nos castigue. Nos estamos más locos que una cabra. Como afirma el curso, la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Nuestro cuerpo sufrido, con el cual nos identificamos, se convierte en el precio que pagamos por nuestro pecado, con la esperanza de que esto satisfará al Padre iracundo que creímos haber atacado nuestra separación de Él. Puesto que las defensas dan lugar a lo que quieren defender, este mecanismo del ego simplemente refuerza nuestra culpa y apacigua al Dios con minúscula que fabricamos, quizás, pero a duras penas, apacigua el ego cuyo deseo por la culpa es insaciable. Insaciable, mira lo que dice acá, ¿eh? Segundo, no es suficiente que nos ataquemos, pues el ego continuará su progresiva búsqueda de chivos expiatorios. En una de las secciones más poderosas del curso leemos, que sería en el capítulo 27, te digo porque acá lo dice. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Esta es la parte esa que dice, mira mi hermano, por tu culpa muero. O sea, y si no nos enfermamos para que el otro se sienta culpable. ¿Ves? Yo me estoy así muriendo por tu culpa. ¿Quién no lo ha vivido aquí? Bueno, la necesidad del ego de proyectar la culpa es doblemente servida. Primero proyecta la culpa sobre nuestro propio cuerpo y nos enferma como castigo por nuestros pecados. Y luego trata de proyectar la responsabilidad de nuestro sufrimiento sobre otras personas. Detrás de cada forma de aflicción física se encuentra el nombre de alguien a quien juzgamos responsable de ella. No importa quién sea la persona, o si él o ella está vivo siquiera. Generalmente la acusación es inconsciente, pero en ocasiones estamos conscientes de un placer secreto que se deriva de acusar a alguien más por nuestra enfermedad. Debido a lo que me has hecho, ahora estoy enfermo. El tercero, vieron que estábamos primero, vamos al tercero. Uso que el ego tiene para la enfermedad es como una defensa contra de la verdad. Bien, y la enfermedad me dice es una decisión. Vieron como hablamos en el otro video anterior de la disociación, que yo tengo que ser responsable y darme cuenta que yo decidí separarme. Bien, la verdad es espíritu y nuestra identidad y única realidad. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual y progresivamente reconocemos que el único significado de este mundo radica en ayudarnos a recordar nuestro verdadero hogar, el ego atacará esta verdad por medio de reforzar nuestra identidad física. Uno de los medios más poderosos para lograr esto es enfermarnos. Si sentimos dolor, hacemos el cuerpo real. Si el cuerpo es real, el espíritu no puede serlo. De este modo el ego se pone a salvo del ataque de la verdad. ¿Sí? Esto suele pasar cuando más vamos avanzando en el camino, ¿no?, del curso, con el perdón y todo. Parece que nos vinieran más enfermedades y todo porque, claro, para defendernos de la verdad, porque al estar nuestro cuerpo enfermo estamos reafirmando que somos un cuerpo, que eso es lo que el cometido del ego, ¿no? Bueno, entonces acá Ken dice que la enfermedad es intencional, es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. Refuerza la creencia en la separación, la cual hizo en primer lugar que surgiera la culpa que sirve de fundamento a la decisión de enfermarnos. Bueno, entonces este círculo vicioso de culpa y ataque del ego se mantiene
de esta forma. Por ejemplo, dice alguien, se siente llamado por el Espíritu Santo para que propague sus palabras de verdad, repentinamente puede desarrollar una laringitis o dolencias de la garganta, como parte de la intención del ego de castigarlo por su pecado, de decir la verdad en contra suya. O otro ejemplo, dice una mujer temerosa de dar el próximo paso en su camino espiritual puede caerse y fracturarse el tobillo o desarrollar flebitis u otra dolencia de los pies. Aunque los síntomas no siempre necesitan ser tan obvios como en estos ejemplos, si uno procurase descubrir el significado de cualquier síntoma específico, encontraría que su forma refleja el tipo específico de falta de perdón que yace sepultado en la mente del ego. Tal discernimiento, sin embargo, no sana, pues el perdón debe elegirse primero en lugar de la culpa. Desperdiciar horas y horas interminables en la búsqueda de tal discernimiento puede muy bien servir a la astuta estrategia del ego de buscar y no hallar. Es el contenido detrás de la forma lo que es esencial. Es decir, si me enfermé es porque me siento culpable, o sea que tengo que perdonar. Porque, claro, ahora con esto de la nueva era, ¿vieron? De todas estas cosas que hay. Entonces me enfermo, entonces empiezo a investigar. Ay, no, lo que pasa es que si es la rodilla debe ser porque no perdoné a mi padre. Si es el dedo gordo es porque no perdoné a mi gato. Y así está. Y nos perdemos horas. O sea, no importa a quién no perdonaste, lo que importa es que tenés que perdonar. Porque si siento culpa, ¿no es cierto? Estoy sufriendo. Y me doy cuenta que es falso porque la culpa no es real, pero es una creencia. Bien, entonces al perdón. O sea, no sirve de nada analizar y detenernos en largos análisis, porque ahí es donde el análisis, ¿vieron? Análisis, miren, tienen que ver con la enfermedad. Vamos a hacer el análisis para ver qué enfermedad tenemos. Todos tenemos la misma enfermedad, la locura de creernos separados de Dios. Bien, cuando entendamos que ese es el único problema que hay, ya está, nos vamos a, digamos, a sanar todos porque hay uno solo, ¿bien? Pero mientras yo siga creyéndome especial y separado y esté en defensa contra el ahí afuera que no existe, pero que yo creo que existe, y sí, se va a manifestar la enfermedad de muchas maneras, ¿no? Porque es una de las defensas del ego. Bien, entonces, esperen porque acá, esta parte no la voy a leer porque es medio aburrida. Pero en esta parte sí que me gustó. La enfermedad, perdón, se puede entender por lo tanto como un problema de la mente y no del cuerpo. Es una interpretación acerca del cuerpo que afirma que la separación de Dios es un hecho. Puesto que se necesitan dos personas para dar testimonio de la separación, también se requieren dos personas para hacer una enfermedad. Una que crea que está enferma y otra que apoye tal creencia. Claro, porque si yo veo al otro enfermo, el otro necesita que yo lo vea enfermo, si no él no estaría enfermo. Qué trampilla ahí, ¿eh? Ninguna mente puede estar enferma, a menos que otra mente esté de acuerdo en que están separadas. Por lo tanto, su decisión conjunta es estar enfermas. Si usted desarrolla síntomas físicos y yo comparto su creencia de que está enfermo, entonces yo estoy tan enfermo como usted, pues comparto la creencia en la separación, que es la enfermedad. Ahora la curación es necesaria para ambos. La dificultad en aceptar una visión de la enfermedad tan aparentemente ridícula se supera cuando somos capaces de romper nuestra asociación entre la enfermedad y el cuerpo físico o psicológico. La enfermedad se redefine aquí como que existe únicamente en la mente que cree en la separación, sin que importe la forma en que pueda manifestarse esa creencia. Esta diferencia en cómo se ve la enfermedad
se reflejan las opiniones sobre curación que la definición de enfermedad genera. Bueno, y acá abajo dice que esto está sacado del libro El perdón y Jesús, el punto de encuentro entre un curso de milagros y el cristianismo, de Ken Wapnick, en las páginas 100. ¿Y dónde tengo? Lo tengo acá usándolo para cosas. Bueno, ese libro ya lo hemos usado, ese libro que tiene la portada de Jesús, que también ese libro está en el canal de un curso de milagros audiolibros, que le puse el verdadero perdón según Jesús. Ya sabemos por todo este tema del copyright, ¿vieron? Entonces, ya voy por el video número como 55. Ahí tenés todo ese libro entero en audiolibro si te interesa. Yo te voy diciendo, después vos elegís lo que querés hacer. Acá, aparentemente, todos tenemos libre albedrío, pero el único libre albedrío que tenemos es elegir al ego o el espíritu, a pesar de que creemos que tenemos montones. Bueno, vamos a ver si en el próximo un curso de milagros explicados nos seguimos explicando el curso, a ver si lo ponemos en práctica alguna vez. Nos vemos en el próximo.